El constante aumento del costo de la electricidad, los efectos del cambio climático en los sectores agrícolas de Latinoamérica y el cambio de los mercados internacionales que demandan más productos elaborados de manera sostenible con el ambiente son factores que están presionando a los gobiernos, al sector privado y a las instituciones de investigación y desarrollo a implementar tecnologías que permitan a los productores aprovechar las fuentes de energía renovables. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, ha proyectado ampliar el rango de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, y Costa Rica se ha propuesto convertirse para el 2021 en un país carbono neutral. En la Cumbre de las Américas, celebrada en abril del 2009 en Trinidad y Tobago, los líderes del hemisferio occidental destacaron que la energía y el cambio climático figuran entre los temas más importantes por enfrentar en el futuro. Durante la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, invitó a todos los gobiernos del hemisferio occidental a incorporarse a la Alianza de Energía y Clima de las Américas, ECPA, por sus siglas en inglés. Nuestras economías están basadas mucho sobre los combustibles fósiles, aunque aquí en Costa Rica se produce más del 90% de la electricidad por fuentes renovables. Es excelente, pero Honduras, Nicaragua, otros países de la región, Guatemala, están tratando de aumentar o de diversificar su portafolio energético. Y ECPA pretende apoyar el desarrollo, un desarrollo más limpio. El gobierno de Estados Unidos ha contribuido con aproximadamente $150 millones a 40 proyectos de colaboración de la ECPA, entre ellos la iniciativa de generación de electricidad a partir de biogás, ejecutada por las organizaciones SNV y Biogás. SNV es una organización internacional de origen holandesa que trabaja en implementación de proyectos, desarrollo de conocimiento, asistencia técnica en temas de desarrollo sostenible. Biogás es una empresa costarricense, nacimos hace aproximadamente unos 5 años. Empezamos trabajando en el tema de biogás. A raíz de eso estamos generando con el apoyo de ECPA 2 iniciativas en café en Honduras y 2 iniciativas en porcinos en Costa Rica. La actividad porcina es una de las principales actividades agrícolas en Costa Rica. En los últimos 4 años, el total de la producción se encontraba en un rango de 614 a 683 miles de cabezas de cerdo. En el 2006 se aprobó una nueva regulación que demandaba a las granjas porcinas a seguir ciertas regulaciones ambientales. Un adecuado manejo y el tratamiento del agua de desecho son una responsabilidad ambiental importante que deben de cumplir. La actividad porcina requiere del uso de mucha energía. Molinos, mezcladoras, abanicos y lámparas de calefacción son ampliamente utilizados. Además, la aplicación a la tierra del agua de desecho y la falta de tratamiento de estas aguas son un problema ambiental de esta producción. Porque en el nivel donde ya se estaba haciendo había una presión a nivel de Estado y a nivel de vecinos, de olores y problemas de olores y toda esa parte. Y eso provocó que tanto como café como cerdos tuviésemos que entrar todo un proceso de recuperación de las aguas residuales y del tratamiento de las aguas residuales. Lo anterior hace que el sector tenga altos costos de producción, por lo que se deben buscar alternativas para ser más competitivos. Eliminar un problema que eran las excretas de los animales, ¿verdad? Y transformarlo. El aprovechamiento de porcinaza para generación de energía resulta una alternativa viable para ser más competitivos y sustituir de manera parcial la energía eléctrica de la red por energía renovable. En el momento en que se inició el proyecto, nos hizo búsqueda de algunas granjas porcinas específicamente que tuviesen una iniciativa o un liderazgo en el sector para trabajar amigables con el ambiente, granjas que hubieran tomado un paso inicial en el proceso del tratamiento. En Costa Rica se instalaron 2 proyectos pilotos de generación de electricidad a partir de biogás, uno en la granja porcina del grupo RZ y otro en la granja porcina Toledo. Entonces aquí iniciamos con una reconformación de las lagunas, como ven aquí a la derecha. Se acortaron y se construyó básicamente el digestor que se ve en el fondo. Y nos empezamos a dar cuenta que la acumulación del gas que se daba en esas lagunas tapadas, podíamos utilizarlo para generar electricidad. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿cómo a través de excretas tengo corriente? Era una cosa interesante, ¿no? Las excretas llegan, caen a un separador de sólidos. El resto de esas aguas, al meterlas a la laguna, se me producen por el proceso biológico, porque ahí no hay nada químico, es interesante, solo proceso biológico, se produce ese gas
que ese gas se encapsula. Y en ese momento se encuentra con una masa de microorganismos que empiezan a hacer, si lo queremos ver, a un ataque, digamos, de la materia orgánica, que tiene la capacidad de transformar parte de esa materia orgánica en metano. Y el metano, pues, como sabemos, es un gas inflamable que puede ser utilizado como energía renovable. Entonces yo tengo el gas, lo filtro, lo inyecto a un motor, el motor de combustión quema ese gas, ese motor mueve un cigüeñal, ese cigüeñal mueve unos magnetos y esos magnetos de movimiento generan esa corriente senoidal que es igual a la que nos produce el ICER. Lo interesante del caso es que con la cantidad de animales que hay, ellos mismos se pueden autoabastecer la energía que se necesita. Entonces, hoy en día tenemos una tecnología muy interesante que es los biodigestores para generar electricidad que le reduce el costo a las granjas y dependiendo del tamaño de las granjas hasta la posibilidad de volver a inyectar a la red eléctrica de las compañías nacionales del ICE la energía que sobra. Fue un proceso bastante, no complicado, pero sí de mucho cuidado y gracias a Dios vemos que todo esto pues nos está dando ya buenos resultados, que es lo que buscábamos, ¿verdad? La gente que en realidad trabaja ahí, la gente del pueblo que está por ahí, lo percibe muy positivo porque la parte de olores se disminuyó notablemente. La otra parte interesante que hemos ido experimentando es qué hacer con los residuos de las plantas de tratamiento, porque para poder tener biodigestores siempre hay que tener un separador de sólidos. Ese sólido lo puedo utilizar en dos cosas, una en hacer un tipo de abono con un proceso, o lo otro, los rumiantes, las vacas se lo pueden comer también porque hay mucho maíz y soya ahí en la parte, porque la alimentación del cerdo es con nutrición de maíz y soya. Además de generar energía a bajo costo, este modelo de conversión de residuos en energía demuestra la viabilidad de tornar la gestión de los residuos en un valor agregado de la cadena de producción. Con el ahorro de energía derivado de esta técnica, se aumentan las ganancias de los productores, mejora su imagen empresarial y mejora así su competitividad. Cuando cogimos la granja, parte del principio fue que la granja fuera sostenible en el tiempo y para eso era importante la conservación del medio ambiente. Adicionalmente, al aprovechar las aguas residuales que anteriormente producían metano que se emitía a la atmósfera, las empresas que utilizan este tipo de tecnología están reduciendo su huella de carbono. Solo el efecto de poder coger excreta de 9.000 animales y hacer el sistema de biodigestión es impacto directo al efecto invernadero. Si tenemos la responsabilidad, tenemos que ejecutarla, ¿verdad? Entonces este tipo de tecnología al final ayuda a que empresas que contaminamos por medio de CO2, por el excremento de los animales que nosotros producimos y que comercializamos, pues lo convirtamos en un beneficio no solo económico, sino ambiental. No es solo las administraciones las que tienen eso, sino eso hay que trasladarlo a cada miembro del personal, y cada miembro del personal sea parte de eso. Entonces ya vas viendo que es todo un conjunto, es toda una maquinaria dando vueltas, ¿verdad?, en toda esa ecuación. Gracias a este proyecto, los productores han podido responder a la demanda internacional de productos más sostenibles, logrando una ventaja competitiva. Hemos recibido charlas y capacitación sobre la certificación de carbono neutro, que es uno de los proyectos que tenemos a mediano plazo para trabajar en todas las diferentes unidades de la empresa. Es un plus que más adelante vayamos a salir al mercado con una certificación de carbono neutro. Creo que la tecnología biogás es una de las opciones bastante abiertas en términos de energía renovable. Muchos diferentes tipos de industrias pueden aprovechar esta tecnología. Estamos hablando de mataderos, granjas porcinas, fincas lecheras, que pueden utilizar las aguas residuales o los desechos orgánicos para controlar olores, para mitigar cambio climático y para producción de energía dentro del mismo proceso. El biogás se genera por la descomposición de la materia orgánica o biomasa en un entorno húmedo y sin oxígeno, por medio de la actividad de microorganismos. Se puede utilizar todo tipo de materias orgánicas o biológicas para generarlo, siempre que los microorganismos las puedan procesar, como aguas mieles del procesamiento del café, estiércol animal de ganado, cerdos, gallinas, etc. Desechos agroindustriales producidos en fábricas como empacadoras de fruta, extractoras de jugo o aceites, conservas, etc. Grasas orgánicas de procesadoras de pollo, carne, pescado
etc. Desechos de la producción de azúcar y licores, y todo tipo de desechos orgánicos como restos de maíz, bagazo de caña, desechos bananeros, hortalizas, entre otros. Retos y oportunidades de la generación eléctrica a partir de desechos agrícolas. Mejorar los servicios de proveeduría de tecnología. Incidir en fuentes de financiamiento de este tipo de iniciativas. Generar procesos de replicabilidad y escalabilidad. Fomentar el desarrollo de políticas públicas e incentivos. Mejora de la competitividad ambiental de las exportaciones al promover acceso a mercados diferenciados. Oportunidades para que las empresas busquen la certificación de carbono neutral. Creo que ahí hay una oportunidad importante y un negocio importante y una reducción importante del consumo de hidrocarburos que tiene el país hoy quemando búnker para poder generar energía eléctrica para las ciudades, ¿verdad? El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través de la iniciativa ECPA, está fomentando proyectos de generación eléctrica de fuentes alternativas en toda América Latina. Consideramos muy importante la divulgación de las experiencias obtenidas en los diferentes proyectos que estamos implementando con ECPA, porque consideramos importante que el sector público y el sector privado tomen conciencia sobre las oportunidades que implica la generación de energía eléctrica en base a biogás, sabiendo que si se masifica, si se lleva a escala esa experiencia, se pueden lograr resultados mucho más significativos en términos de lograr ahorros que permitan que se utilicen menos fuentes fósiles para energía. Replicando la experiencia de estos proyectos y llevándola a una mayor escala, se pueden lograr resultados significativos para un desarrollo sostenible. Sea usted también parte de esta iniciativa y contribuya así a reducir los impactos del cambio climático.